Hola, estamos hoy en Conversando con Trejos. Yo soy Trejos. Hoy vamos a estar analizando unas noticias de este mes muy importantes. Y con nosotros va a estar Joaquín. Hola, Joaquín. Hola. Y Jimena. Hola, Jimena. Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien. Como les dije al inicio, tenemos dos noticias muy importantes que vamos a estar analizando. Una es de geopolítica y la otra es de la política nacional, que recientemente pues ha iniciado el proceso más fuerte de campaña, camino a las elecciones del 2022. Entonces vamos a estar analizando pues una noticia que tiene que ver con la izquierda de este país. La primera noticia, para entrar en materia, Nicaragua rompe relaciones con Taiwán. Esta es una noticia que es de inicio de este mes, pero que sorpresivamente pasó muy desapercibida por algunos sectores. La importancia la vamos a estar analizando acá. ¿Qué es lo que sucede? Nicaragua recientemente rompió relaciones con Taiwán para empezar a abrir relaciones diplomáticas con China. Recordemos que la situación de China y Taiwán es complicada desde la revolución. Taiwán es el lugar donde huyen Chiang Kai-shek y los nacionalistas después de la revolución, donde triunfan los comunistas de Mao, y Taiwán se proclama a sí mismo como la República de China. Mientras que China, lo que nosotros conocemos como la China continental, se proclama como la República Popular de China. La República Popular de China eh, pues dice que Taiwán es parte de todo el territorio chino, mientras que Taiwán se proclama a sí mismo como los representantes oficiales del pueblo chino y además buscan el reconocimiento internacional eh, para, por decirlo así, tener la legitimidad de los estados eh, y pues tener voz en el mundo. En este momento realmente son muy pocos los estados y los gobiernos que reconocen a Taiwán y cada vez son menos como podemos verlo. ¿Qué opinan ustedes de este movimiento de Nicaragua, del gobierno de Daniel Ortega? Bueno, a mí me gustaría decir que también, bueno, parece que es muy tarde en realidad es esta decisión, pero hay que tomar en cuenta que creo que no es hasta los noventas que Nicaragua reconoce a Taiwán y fue con la primera gobernación de Violeta Chamorro, ¿verdad? Que nos dio un giro a la política nacional de Nicaragua en esos momentos a lo que se venía trayendo desde los 80 después de la revolución sandinista, entonces hay que tomar eso un poco en cuenta. Pero también pensando en que hace más de 10 años, si no me equivoco, se está religiendo Ortega. Sí, si bien es una decisión que viene un poco tarde. No estoy segura si habían convenios con Taiwán, porque bueno, o sea, no son solo pocos países, son 14 países los únicos que reconocen a Taiwán como país y no son países que tengan ninguna importancia o por lo menos no una importancia fundamental en el concierto de las naciones actualmente. Pensemos que uno de los países más grandes en apoyar o los países, perdón, la región que más países está apoyando a Taiwán es Centroamérica, de hecho, con Honduras, eh, Guatemala y Belice, y tenemos también el Caribe, muchas islas que le reconocen que son pequeñas islas, ¿verdad? Si no me equivoco, también Paraguay. Entonces, vemos que realmente tiene muy pocos aliados y ninguno de ellos son, digamos, países que tengan un peso importante, ¿verdad? En el concierto de las naciones. Entonces, parece haber de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos reconoce a China, una arremetida, ¿verdad? Para que no se rompan relaciones con Taiwán. Entiendo que hay un ultimátum que se le mandó a Honduras antes de la reelección, perdón, antes de la elección, eh, donde queda libre, ¿verdad? El Partido Libre con Xiomara. Entonces no sabemos qué dirección va a tomar Honduras, porque ya se le puso ese ultimátum desde Estados Unidos para que no rompiera relaciones con Taiwán, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me parece que es un poco tarde, pero al mismo tiempo me alegro, en realidad, que Nicaragua está entrando en razón y esperemos que pronto el resto de la región también se incorpore a ese tipo de medidas, ¿verdad? Puesto que no sirve de nada seguir manteniendo a Taiwán ahí. Joaquín, ¿qué piensas vos? Pues sí, a mí me parece que en realidad
de nuevo, igual que Jimena, me parece un poco tarde ya, digamos. Sin embargo, también me parece importante considerando de que los demás países de la región tampoco están muy lejos, digamos. La mayoría, bueno, tres de ellos reconocen todavía a Taiwán. Y siento que la importancia que le da Estados Unidos, digamos, al reconocimiento de Taiwán a partir de los otros países es hasta risible, dirías en realidad, porque, o sea, a nivel de poder socioeconómico al que ha llegado China en este momento, digamos, Estados Unidos obviamente tiene que reconocer a China y también por toda su relación comercial. Entonces, me parece también que es un poco hipócrita que les pongan este tipo de sanciones a Honduras, digamos, cuando ellos mismos saben que no tiene sentido ya estar reconociendo a Taiwán. O sea, en realidad también vemos como una tendencia de todos los países, así, digamos, Costa Rica en realidad lo reconocía antes. O sea, y eso es algo que se ha ido perdiendo porque claramente China ha tenido un desarrollo no solamente mayor, sino que también a final de cuentas eh, han llegado a ser una potencia mundial. Y eso es algo que inevitablemente les otorga un cierto nivel de reconocimiento, independientemente de la ideología que ellos quisieran tomar o que quisieran decir que toman, o ya eso en general, digamos. Y como los ve la gente, a final de cuentas ya di, toca reconocerse, independientemente de lo que sea. Ustedes dicen que el reconocimiento de China llega un poco tarde, pero tarde respecto a qué? Porque si nosotros vemos las relaciones o las políticas internacionales que tiene China, es una política de mucha paciencia. Ellos no tienen prisa con absolutamente nada y precisamente la región la han venido trabajando desde hace muchísimos años. Entonces, ¿es tarde respecto a qué? ¿Respecto al resto de la región o respecto a las mismas relaciones que ya de por sí tenía Nicaragua con China? Es que, digamos, porque Nicaragua también es un país que tiene toda esta retórica socialista, ¿verdad? Y que también se jacta de toda esta vara, ¿verdad? Me parece un toque tarde considerando el país que es. Es que esa es la cosa, digamos. No tanto la región, porque la región vemos que hay varios ejemplos de gente que sigue reconociéndolos, pero ya, a nivel de país, a nivel de retórica, ¿cómo es posible que se siga reconociendo a Taiwán hasta este punto? O sea, es lo que yo no entiendo. Igual, eh, no, sí, sí, básicamente eso. Bueno, yo pienso algo parecido en realidad. Yo justo antes de eso iba a decir que vos estás diciendo mucho D y yo creo que cualquier persona que no sea de Costa Rica no va a saber que es una muletilla como de aquí, pero D sí. Sí, Em, sí. sí, sí. No, no, yo creo que yo considero que es tarde con respecto a la región y sí, un poco lo que dice Joaquín, o sea, con respecto al tipo de país que es, que ya por sí tiene su relación, em, digamos, un tanto Discordiosa. rocosa, sí, un tanto como de discordia con Estados Unidos, ¿verdad? Que no podemos decir que es una total, un total rechazo a Estados Unidos y a su imperialismo. Bueno, retóricamente hay mucho de eso, pero no podemos decirlo porque, bueno, está la presencia de diferentes entidades crediticias y no es que Nicaragua rompió relaciones con Estados Unidos, pero definitivamente, digamos, la retórica que mantienen y definitivamente ante la región son de los países que tienen una relación menos cordial con Estados Unidos. Y pensar en eso y pensar que Costa Rica, por ejemplo, fue el primer país en la región en reconocer a China, pues no sé, ponen las cosas a uno preguntarse, bueno, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué continuar con estos resabios, específicamente estos resabios de la administración de los Chamorro? Eso es un poco mi duda. Y con respecto a la situación que se viene de aquí en adelante, ¿qué creen ustedes que podría pasar? Porque lo que tenemos es entonces una región centroamericana, que es prácticamente la región en conjunto que está dividida en respecto a este tema, con la mitad de los países reconociendo a China y la otra mitad de los países reconociendo a Taiwán. Mientras que a China claramente le interesa muchísimo empezar a introducirse en esta región. Tenemos, por ejemplo, las inversiones que ha hecho en El Salvador, las inversiones y relaciones que tiene
con Costa Rica, especialmente comerciales, las inversiones que ya de por sí hacía en Nicaragua y otras ayudas e inversiones que tiene planeadas para Panamá, para Guatemala, para Honduras, etcétera. Entonces, ¿qué perspectivas ven ustedes que va a traer no solo el reconocimiento de Nicaragua, que se suma a los países centroamericanos que lo reconocen, sino que posiblemente el gobierno recién electo de Xiomara en Honduras vaya a reconocer a China y va a desconocer a Taiwán y va a quedar prácticamente Belice y Guatemala solos en una situación para nada favorable, ya que China, por supuesto, es la potencia emergente y la nueva potencia mundial. Pues a mí me parece que depende todo de la inversión que le interese a China dar en la región. Claramente vemos que con El Salvador ha proliferado mucho, digamos, y las relaciones de China con El Salvador están bastante mejor, digamos, a como solían estar, y en Costa Rica lo mismo, digamos, o sea, China se ve que está invirtiendo mucho en infraestructura en la región y yo siento que es solo cuestión de tiempo en realidad, o sea, a final de cuentas vemos una China que cada vez es más próspera, digamos, cada vez es más económicamente grande, digamos, y vemos un Estados Unidos que viene en deterioro, digamos, o sea, a final de cuentas, llega a Estados Unidos, amenaza a Honduras, dice no pueden romper relaciones con Taiwán, y después llega China, les da una gran obra de infraestructura y ¿qué peso va a tener Estados Unidos y su amenaza? ¿Van a hacer una invasión armada? No creo, pero a final de cuentas, o sea, yo siento que cae en eso, digamos. ¿Qué es lo que a la región le interesa más? Bueno, es que tiene muchas cosas. En lo personal, yo considero que es más que evidente que económicamente China es la mejor alternativa. La incorporación a este proyecto de la nueva ruta de la seda también me parece que es fundamental para el futuro económico de este país y queremos seguir manteniendo nuestra posición privilegiada para el comercio. Parece que es fundamental. La visión de un nuevo canal centroamericano en Nicaragua, no lo sé, habría que considerarlo por las condiciones ambientales, especialmente, pero por otras razones también, como por ejemplo considerando que, bueno, por Panamá pasa el 6% del comercio mundial, tampoco pasa una cantidad exagerada al punto de que no se pueda manejar por Panamá, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez ese tipo de elementos, a menos que sea una afronta directa a la posición de Estados Unidos en la región, no le veo mucho sentido en realidad a un canal en Nicaragua, pero bueno, otras cosas se pueden desarrollar, otro tipo de infraestructura portuaria, por ejemplo, que haga que todo Centroamérica pueda ser parte activa y que a nosotros nos funcione, digamos, este modelo económico, digamos, sobre la base de la solidaridad internacional, ¿verdad? Pero también sobre la base de un acuerdo mutuo de beneficio mutuo, ¿verdad? Nada, no volver a repetir los errores del siglo XIX, en donde simplemente dejamos entrar a Estados Unidos y a sus bananeras, ¿verdad? Y en general a destrozar nuestros mercados internos. Entonces tampoco debería ser como nuestra visión el que nada más se invierte en infraestructura, se invierte en infraestructura y que le terminamos debiendo mucho a China. Pero no parece ser el caso. Y definitivamente considero que Centroamérica tiene que ser parte de este nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda. Tomando en cuenta, por ejemplo, que ya en Costa Rica hemos visto proyectos de infraestructura, aunque podría argumentarse que Taiwán también en su momento hizo proyectos de infraestructura, ¿verdad? Como el Puente de la Amistad, ¿verdad? Que, bueno, ya no tenemos relaciones con ellos, pero por ejemplo, El Salvador creo que es el más claro ejemplo de la inversión de infraestructura y en general la inversión china en Centroamérica. Bueno, el proyecto que tienen es un proyecto primordialmente turístico, pero entiendo que también se les ha dado, pues, se les ha prestado dinero, pero no tienen que devolverlo. No me acuerdo cómo se llama esa figura. Daniel, por favor, ahora me la aclara. Pero básicamente se les dan préstamos que no tienen que pagar de vuelta, o por lo menos no tienen que pagar con intereses, lo cual, bueno, eso es muy diferente al funcionamiento que hemos tenido y digamos, con las entidades crediticias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, especialmente para el caso de Costa Rica, que como igual que la OCDE, quiere definir nuestra política económica, ¿verdad? Y casi que no nos da mucha opción. Entonces, bueno, me parece que más bien China es la única alternativa
Centroamérica. Tomando en cuenta, ahora lo mencionaban, Honduras, ahora estaba revisando, la presidenta de Honduras, la que acaban de elegir, Xiomara, en realidad ha dejado claro que por lo menos para el futuro cercano no van a romper relaciones con Taiwán. Tendría que buscar si existen eh, préstamos también y diferente ayuda monetaria que da Taiwán a Honduras, es perfectamente posible, porque de fijo sí es el caso, bueno, se sabe que es el caso de Taiwán con Guatemala, ¿verdad? Que se les dan concesiones monetarias. Eh, bueno, sí, entonces digo yo, hay un interés por parte de sus gobiernos de seguir manteniendo esta relación por los beneficios que están obteniendo de Taiwán, pero ¿cuánto beneficio va a ser tomando en cuenta este proyecto gigantesco que tiene China para activar en un futuro cercano? Sí, bueno, digámoslo así, entre comillas, préstamos, son proyectos de ayuda no reembolsables, es como le llaman, que El Salvador no tiene que devolver el dinero y vienen sin condiciones, es decir, se da el dinero sin condiciones políticas, a diferencia de lo que hace Estados Unidos, que dar los préstamos o, bueno, sí, en ese caso son préstamos, o muchas veces los da a través del Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, y si no, los da como ayudas, como los hace en el caso de Honduras, ayudas para combatir el narcotráfico, pero condiciones en el país de política nacional que al final el país muchas veces sale perdiendo, ¿no? Eh, China está dando ayudas no reembolsables y sin condiciones políticas, lo que quiere decir que El Salvador va a poder utilizar este dinero libremente. Eh, Volvamos a Nicaragua. Dicen ustedes que le agarró tarde, ya son pues casi una década de gobierno de Daniel Ortega, un gobierno que se dice a sí mismo socialista, aunque personalmente yo no le veo socialista en ningún lado. Las políticas son simplemente una construcción de un estado del bienestar tardío en Latinoamérica, que no ha pues avanzado mucho más en la construcción verdaderamente del socialismo, y lo que tiene es una construcción de una burguesía sandinista que pues a todas luces dista del proyecto que quería Fonseca Amador para el Frente Sandinista y para Nicaragua. Eh, pues como dicen ustedes, le agarró tarde. ¿Qué quiere decir esto para las nuevas luces que podemos dar a Nicaragua y al sandinismo? Porque claramente esto es una movida simplemente geopolítica, porque la ideología ya hace muchos años quedó de lado, o parece que esto lo demuestra. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Jimena. Bueno, hay que tomar una cosa en cuenta, para tener relaciones políticas y diplomáticas con China no hace falta ser ideológicamente ni siquiera cercano al socialismo, ¿verdad? Lo cual es algo que, bueno, me parece inteligente para la política exterior china, especialmente tomando en cuenta las condiciones históricas eh, digamos, de China como este centro al que indiferentemente del tipo de gobierno se le tiene que rendir cierta pleitesía diplomática, ¿no? Em, pero bueno, ¿por qué? Tenemos el caso, por ejemplo, de Bukele. Bukele no tiene nada socialista, es más, es argumentablemente un anticomunista de primera, ¿no? Y creo que, no sé, tiene como ciertos elementos como de corte, o sea, ni siquiera neoliberal. Además de que también tiene ciertos elementos incluso hasta fascistizantes cuando quiso, bueno, cuando, perdón, rodeó a la Asamblea Legislativa para imponer su propia agenda política, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí tampoco de un individuo o de una política de Estado que sea medianamente socialista, ¿verdad? Pues tampoco hace falta ser socialista para ser aliado de China. Otro caso es Costa Rica, ¿verdad? Que no hace falta ni explicar lo mucho que dista el socialismo. Pero fuera de eso, a Nicaragua, que tanto ha perseguido la, 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 la creación de este nuevo canal de Centroamérica, digamos, que unifique estas dos masas de agua, le sirve exponencialmente este aliado económico. Eh, las posiciones encontradas que ha tenido la política exterior con Estados Unidos le sirve tener como aliado esta nueva potencia económica como China, a pesar de que China tampoco se meta demasiado en estos conflictos geopolíticos, por lo menos en nuestra región, puesto que aún reconoce relativamente la autoridad de Estados Unidos sobre su patio trasero, ¿verdad? Entonces, bueno, digo yo, indiferente, no creo que sea un resurgimiento del socialismo en Nicaragua. No, no veo que tenga relación con eso.
Sí, no. Yo, digamos, lo que decía es que el proyecto de Nicaragua, o el orteguismo, ya dista demasiado del proyecto que tenía pensado Fonseca Amador. Es evidente en todos los aspectos, digamos. Al final de cuentas, como dice Jimena también, no se necesita ser socialista para tener relaciones con China. Y de ahí, en realidad, al final de cuentas, de, no sé, tal vez desviando un poco del tema, pero también porque me resonó esta hora de hacer el canal. Y también son cosas que hay que tomar en consideración, que es lo que plantea el gobierno de Ortega, que sería lo que le interesaría, y también cómo afectaría eso realmente a nivel material a la región. O sea, yo no creo honestamente que un canal en Nicaragua sea necesario de ninguna manera, pero habría que ver también qué tipo de repercusiones económicas tendría, ¿verdad? Y lo que sí pienso es que sería un desastre ecológico, digamos, totalmente. Y entonces también hay que ver los pros y los contras de ya hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero de nuevo, igual depende mucho de cuáles sean los proyectos que tiene Nicaragua a nivel país y de su propio desarrollo, y cómo las relaciones con China afectan esto, digamos, también. Y ahora, ¿qué implica también el hecho de que Nicaragua decida reconocer ya a China continental como China, digamos? O sea, ¿por qué lo hacen, digamos? Es lo del canal, en serio va a pasar, o tal vez hay otras cosas que se están planteando. Igual, di, no sé qué tanto sabe de eso, pero bueno, dicho eso, eh, siento también que eh, por lo menos deberían sacar un estadio de fútbol. No, mentira. A mí me gustaría mencionar que, em, bueno, no, nada, o sea, que Nicaragua en realidad yo creo que simplemente está entrando como una nueva etapa política. Vamos a ver qué es lo que está planeando Ortega. Pero yo, de nuevo, no considero que sea un resurgir del socialismo de ninguna manera. Es que si incluso lo pensamos internacionalistamente, no es ni siquiera por una intención de integrar la región de ninguna manera. Simplemente es una jugada inteligente por parte del gobierno de Ortega, pero como una, o sea, perdón, solo 14 países reconocen Taiwán. O sea, a menos que a Taiwán activamente dé ayudas económicas a los países, no veo ninguna razón medianamente, no sé, lógica para seguir relaciones con Taiwán. Entonces, eso no lo sé, pero al mismo tiempo creo que se evidencia el que no va a dar un resurgir del socialismo precisamente porque no hay una visión internacionalista que busque integrar a la región centroamericana. ¿A qué me refiero con esto? Con que Nicaragua busca activamente el que se haga un canal a través de Nicaragua, o por lo menos así lo han dicho en otros momentos del periodo de Ortega. Sin embargo, no se busca, por ejemplo, el arrebatarle la hegemonía del Canal de Panamá a Estados Unidos, ¿verdad? Que ya se hizo en términos políticos, pero en términos económicos, pues aún sigue siendo pues bastante manejada por Estados Unidos, digamos, el elemento de las zonas francas, que no sé si tienen ese mismo nombre, pero que entiendo que tiene el mismo funcionamiento, digamos, de zonas básicamente eh, libres de impuestos y que entiendo que hasta los mismos panameños necesitan de un pasaporte para poder traspasar, ¿verdad? Para poder comprar esas tiendas. Entonces, digamos, el quitarle la hegemonía de Estados Unidos al canal de Panamá y integrar la región centroamericana me parece que es la opción más lógica si pensamos en el bienestar del futuro de la región. Pero eso no está ni pasando por la cabeza de Ortega, puesto que Ortega no le interesa eso en absoluto, no le interesa un proyecto socialista tampoco. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar con esta noticia para pasar a la siguiente, que es igual de polémica, por lo menos para algunos sectores de izquierda, es decir, también va a generar roncha porque habla de la izquierda hegemónica de este país. En este país, la izquierda hegemónica, progre y posmoderna, eh, a más no poder, es la izquierda que representa el Frente Amplio. Por lo menos lo ha dado a conocer ya oficialmente en los últimos años.
tanto en hechos como en palabras, como en la política que defiende, y en muchos casos lo que tiene es una base de militantes pésimamente formada. Yo lo digo porque yo estuve ahí, yo sé lo que es la máquina de formación política que consume militantes cada 2 años en cada elección. Al final lo que hace es pensar gente con una política que ya nadie sabe para dónde va. Y eso solo demuestra las declaraciones del candidato, actualmente el candidato a la presidencia, José María Villalta, que actualmente es diputado, para el diario El Financiero, cuando pues habla de que la ideología, ¿no?, del Frente Amplio, las políticas que va a defender el Frente Amplio de aquí en adelante son lo que él llamaría la izquierda socialdemócrata, o lo que se llama la izquierda socialdemócrata, especialmente inspirada en los países europeos de Europa Occidental. Él dice textualmente: hoy probablemente estemos más cerca del centro que de posturas radicales. A las preguntas que le hace el periodista, él afirma que no son posturas acomodadas al proceso electoral, sino producto de la reflexión de algunos de los congresos, de análisis de la realidad nacional, que dice que son una fuerza política más madura, con más experiencia, que echa sus raíces en las tradiciones democráticas de Costa Rica. Que el Frente Amplio representa una izquierda moderna, democrática, que podría ser vista como moderada. Luego le preguntan qué es lo que ellos llaman el socialismo a la tica, y él responde que están hablando de un socialismo que echa sus raíces en los valores y tradiciones de la sociedad costarricense, profundamente democrático, y eso nos dista abismalmente de cualquier gobierno o partido de otros países que han decidido seguir caminos autoritarios y romper con la democracia. O sea, la Unión Bueno, Soviética. eso, hablando ya de lo que es el socialismo a la tica, para la gente que no lo conozca, es es un revisionismo que genera Manuel Mora a principios de los años 30, en lo que encajona a toda la ideología comunista que va a surgir en todo el siglo XX y actualmente. En este país no ha existido una izquierda hegemónica que no se adscriba a este socialismo a la tica. Lo que Manuel Mora decía que era un análisis de la realidad nacional, de la psicología del pueblo costarricense, era simplemente una adopción de de todo el discurso nacionalista del periodo liberal, cuando él decía que el costarricense es ajeno a toda violencia, que es ajeno a toda forma de golpes de Estado, a todos los movimientos armados, que es profundamente democrático y respeta la democracia. Luego a él mismo, en el 48, llega Figueres con un grupo armado de mercenarios, quita del poder al partido con el que él había hecho alianza, masacra a diestra y siniestra comunistas, con una hazaña que pues historiadores como David Díaz o Iván Molina mencionan que en algunos casos se acumulaban los cuerpos de los muertos y heridos y se quemaban, quemando vivos algunos de los que estaban allí. Es decir, y esto no era solo mercenarios, era gente, población costarricense. A él lo expulsan del país, prohíben a su partido, y él, aún así, después de este periodo, después de experimentar lo que era un golpe de Estado, que contradecía explícitamente todo lo que él defendía, todo lo que él había defendido, pues después de eso sigue defendiéndolo. Y esta es la izquierda que representó el Frente Amplio. No es de sorprender que ahora salgan a la luz, previo a las elecciones, estos posicionamientos, cuando se sabe que gran parte de la militancia apoya a muerte gobiernos como Daniel Ortega, el gobierno de Maduro, o gobiernos más o menos populistas como el de López Obrador de México, o actualmente la izquierda postmoderna que también ganó en Chile, y cualquier elemento que represente cualquier parecido a lo que ellos podrían considerar algo de izquierda, sin importar qué tipo de izquierda sea, si sea anarquista, sea socialdemócrata, sea progresista, indefinida, definida, a ellos no les importa, y esto lo demuestra. ¿Qué opinión les merece entonces a ustedes? Bueno, ya las opiniones ya las di yo. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Quiero escucharlos. Las declaraciones de Villalta en El Financiero,
y prácticamente se está ya declarando socialdemócrata, algo que era de hecho ahora ya es de palabra. ¿Qué opinas vos, Jimena? Yo quiero iniciar diciendo una cosa. Nunca, nunca el Frente Amplio fue radical. O sea, nunca ha tenido un programa radical, nunca ha tenido una postura radical. No es que ahora se están definiendo como de centro, siempre han sido el centro, siempre han sido el centro. Lo que pasa es que en Costa Rica casi que todos los partidos son de centro. Unos tirando más para acá y unos tirando más para allá. O sea, la mayoría de partidos, a menos que sea como libertarios tipo Otto Guevara, jamás van a proponer, por ejemplo, el vender la caja costarricense de seguro social o cosas así por el estilo, ¿verdad? Que es como, bueno, hay ciertas instituciones de ayuda social costarricenses que son intocables para el electorado costarricense y que lo saben muy bien todos los partidos, por más neoliberales que sean. Eh, no estoy hablando aquí de Recope, por ejemplo, que todo el mundo quiere quitar Recope, pero eso es más algo manipulado, por ejemplo. Pero estoy hablando, por ejemplo, de la educación pública, de las universidades públicas, del seguro social, todos estos elementos, ¿verdad? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que tampoco hay, por ejemplo, una fuerza tan grande de los sectores que sean como más radicales en su libertarismo y ese tipo de elementos, ¿verdad? Pero por otro lado, nunca en Costa Rica ha habido una izquierda radical. Tal vez podríamos considerar los comunistas antes del 48, pero digo, sabemos que en el 42 cambian su nombre a Vanguardia Popular porque se los pide la Iglesia Católica. Claudican el nombre revolucionario y casi que todo su programa para poder aliarse con los partidos de la burguesía, poder participar en elecciones, o sea, renuncian y claudican constantemente los ideales comunistas por un programa mínimo de alianza con la burguesía. Es constante. Y el Frente Amplio ni siquiera pertenece a estos grupos, pertenece a un grupo posterior formado de las diferentes deformaciones de Manuel Mora, porque ni siquiera lo funda Manuel Mora, entiendo, no lo funda Manuel Mora. Eh, y hoy en día simplemente y lo ha sido desde el inicio, un partido de izquierda lo más indefinido posible, lo que le llaman los catch-all, los atrapa-todo, ¿verdad? Son los que llegan a todas las minorías posibles, a todas las comunidades posibles, les presentan y les venden como si ellos fueran la opción del pueblo, pero al fin y al cabo tienen un programa político totalmente aliado a la burguesía. Nunca han tenido un programa radical, nunca han sido radicales porque un partido no es el acumulado de las intenciones de sus militantes, es su programa. Un partido es el programa y ya. Porque luego salen, ay no, es que yo soy revolucionario, yo militaba en el FA por 7 años y no sé cuánto. Sí, vos puedes hacer lo que querás, pero un comunista no es su partido, o sea, un comunista, perdón, es su partido y un partido lo define su programa. Entonces vos sos socialdemócrata, siempre han sido socialdemócratas, nunca se han salido de esto y a lo más que han aspirado a hacer es el socialismo del siglo XXI. Y todos sabemos que el socialismo del siglo XXI es una farsa, eso no tiene nada de socialismo. Eh, sí, de hecho, yo siento que se puede notar en el apoyo de los movimentismos que tiene el FA, que es algo terrible, digamos. O sea, ellos son defensores de todo y de todos, desde el más burgués hasta el más obrero y hasta la persona trans, y todos son sujeto político. Y a final de cuentas es que en Costa Rica, digamos, igual, digamos, por la misma prohibición del Partido Comunista y la deformación y revisionismo que se toma aquí como la izquierda hegemónica, que sería el socialismo latica, a final de cuentas un partido así cachol y casi que inevitable que va a surgir, digamos. Y ese es el rol del Frente Amplio, digamos. Como dice Jiménez, el Frente Amplio nunca se pretendió así como un partido de vanguardia y en realidad nunca se ha comportado como un partido de vanguardia en realidad. O sea, sí hay acciones con comunidades, por supuesto, todo bien. Tampoco es como que esas son cosas que se pueden negar y eso de hecho es una de las cosas que atrae más a gente hacia ese partido. Pero no se puede negar que, digamos, el partido ya con sus constantes inmersiones en la política burguesa simplemente ha dejado ese tipo de acciones de lado y se ha concentrado en lo que realmente le importa, que sería el defender el estado de bienestar que se desarrolló en Costa Rica en los 70 por Figueres. Casi que se podrían decir figueristas en realidad. Pero, no vayamos ahí. eh, a final de cuentas, Vayamos ahí.
Vayamos ahí, ellos están De adoptando hecho, y asumiendo el programa político del estado del Figueres, o sea, que ellos quieren retroceder a los 70 al estado del bienestar cuando no tenemos esas condiciones materiales ni nacional ni internacionalmente, o sea, no sé en qué lugar están parados estas personas de que piensan, dicen, hay que defender el estado social de derecho, pero todo estado-nación es un estado social de derecho, o sea, es una definición súper vacua para poder meter lo que sea que les convenga en el momento e ir ahí como ovejitas al matadero. Sí, dice, cito a algunas palabras de Villalta. Siempre he creído que hay que construir acuerdos para sacar adelante al país, sacar a este país adelante con todos los sectores. Eso quiere decir con la burguesía también. Eh, Esto pone, para mí, me parece que pone, por decirlo así, en la cuerda floja a todos estos sectores que se dicen comunistas o que se dicen marxistas del Frente Amplio, porque los hay. Es decir, aquí no estamos diciendo que los militantes del Frente Amplio no sirvan, sino que las dirigencias los están eh, llevando, los están dirigiendo como vagón de cola de la burguesía. Entonces, para mí, estas declaraciones de Villalta no solo ponen en la cuerda floja cualquier postura radical dentro del Frente Amplio, sino que también les da un mensaje diciéndoles que el Frente Amplio no va a ceder en esas posturas y que mejor que se olviden de querer hacer girar al Frente Amplio. ¿Qué opinan ustedes entonces de los militantes que se dicen marxistas o que algunos podrían ser marxistas, pero que están militando y que van a seguir militando en este proyecto? bueno, a mí me parece primero que las elecciones burguesas tienen que ser consideradas como cuál es el mejor ambiente sobre el cual se puede militar. Y en ese sentido, tal vez mucha gente se incorpora al Frente Amplio porque ve que es la opción más sencilla. A final de cuentas, es el partido que se inclina un poco más hacia la izquierda, porque también eso es otro comentario que iba a decir de algo que se dijo al inicio, que en este país la mayoría de los partidos son de centro. Pues sí, pero en realidad yo también siento que en los 80 mucho de ese centro se radicalizó un toquecito más hacia la derecha en partidos políticos como Liberación Nacional y toda la rama de Oscar Arias y lo que se vino después de eso. También, digamos, en ese sentido, esos partidos de centro incluso encontraría el PAC un poco más hacia lo que vendría siendo centro-centro, por también todas estas alianzas entre lo que se llaman socialistas y los que se llaman derechistas en un gobierno que a final de cuentas resulta una mezcolanza de todo y es rarísimo. Yo creo que eso es un poco más tirando a lo que sería el centro-centro. Tal vez el Frente Amplio sí caería como en esta misma categoría, porque justamente ellos defienden el Estado Social de Derecho, pero como vos decís, o sea, no rompen con la burguesía. Y eso, a final de cuentas, hace que sea un partido muy sencillo de militar en, porque fácilmente, como vos decís, cada 4 años se llenan de militantes, un montón de gente que tal vez está con ganas de cambiar el país o de aprender un poco más, se meten a esta máquina de producción militante del Frente Amplio, que termina siendo una opción sencilla, militar cada 4 años, para que quede el candidato, que nunca queda, digamos también, y después simplemente se puedan desentender o irse a sus luchas más específicas, a sus movimentismos específicos, llámese el feminismo, llámese movimiento trans, etcétera, digamos, y pierden el objetivo de quién es el sujeto político, para quién estamos haciendo esto, ¿verdad? Y entonces de nuevo termina siendo esta mezcolanza de cosas y en muchos casos yo siento que es una zona de confort para mucha gente que se cree marxista o que se cree de izquierda, porque en realidad de nuevo no hay nada más sencillo que defender el comunismo a la tica si ese es el asunto. O sea, no, o sea, nosotros somos comunistas pero no somos comunistas, no estamos defendiendo las instituciones sociales de derecho del país y no somos tan radicales como otros lugares, así en Venezuela, cuando en realidad es casi que lo mismo, ¿verdad? Dice Joaquín que
que pierden el sujeto político. Yo creo que el problema es más bien que tienen muchos sujetos políticos, pero no tienen un solo sujeto revolucionario. Pero, Jimena. pero es que ¿quién es el sujeto político? ¿Quién es el sujeto revolucionario? Tiene que ser el trabajador. Eso es cierto, por supuesto, pero entiendo a lo que se refiere Daniel, o sea, como que hay una diferencia entre sujeto político y sujeto revolucionario, porque uno puede ser al que está dirigido a la política, pero otro es el que está dirigido a la política revolucionaria, ¿verdad? A quienes van a tomar la batuta de la dictadura del proletariado, pues son los trabajadores, ¿verdad? Incluyo aquí a los campesinos pobres. Um, bueno, con respecto a los militantes, creo que, bueno, partir un poco de que muchos están eh, hipnotizados, no tengo otra palabra, con el socialismo latica. Creo que el socialismo latica es una explicación muy básica, muy ahistórica y muy acrítica del sujeto político costarricense. Aquí hay un sujeto político para decirlo más amplio. Como dice Daniel, como le dijo al inicio, la adopción de la retórica liberal sobre el sujeto político costarricense frente a estudiarlo, frente a sacar, digamos, un análisis coyuntural sobre, bueno, qué es los costarricenses, qué es lo que necesitan, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades materiales? Pero más bien la asume. En lugar de estudiar el sujeto político, lo asume. Y lo asume según la noción burguesa. Y hay que recordar que dijo Marx, ¿no? ¿Verdad? Se nos acusa de querer arrebatarle a la patria a los trabajadores, pero los trabajadores no tienen patria, ¿verdad? Sin embargo, esto es una lucha que aún tiene unas determinaciones nacionales para que la clase trabajadora pues sea o alcance la condición de clase nacional, ¿no? Pero ¿qué dice inmediatamente después? De ninguna manera en un sentido burgués. Y en ese sentido no se pueden analizar las condiciones materiales a través de asumir al sujeto político que te dice la burguesía, asumir el sujeto político que le es útil a la continuación del régimen burgués, que continúa la explotación. Yo considero que tal vez era medianamente aceptable a inicios de los 20, ¿verdad? Del siglo XX. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez había que desarrollar las fuerzas productivas en Costa Rica. No sé, habría que analizarlo en ese sentido. Pero hoy en día ya ese es un discurso vacío, que lo único que sirve es para confundir a los militantes. Y yo creo, por conocer también a muchos, que es una visión muy fácil del costarricense, el asumir simplemente lo que te han dicho toda la vida desde la historia oficial, toda la vida desde la institucionalidad burguesa, asumirla como una realidad y sin tener que ser crítico al respecto. Entonces yo creo que eso es un gran atractivo del Frente Amplio, y el profundizar en eso es lo que hace y genera tanta deformación. Otro es justamente que esta condición de atrápalo todo, que es lo que estaba un poco diciendo Joaquín, ¿verdad? Los tantos sujetos políticos, también hace como que se atrape muchas personas de lugares muy distintos, pero nunca se hace un intento real por cohesionarlo dentro de un programa político válido, ¿no? Entonces, o coherente. Entonces, en ese sentido yo considero que el Frente Amplio atrapa a mucha gente por esa razón y ya gente que de por sí viene deformada. Entonces, no lo sé. Pero sí hay que reconocer que el Frente Amplio se postura, yo creo que principalmente para la gente que está buscando un lugar para militar por primera vez, ¿verdad? Y que tal vez tiene ciertas inquietudes de izquierda, que desde el cole o lo demás, el Frente Amplio se presenta como una opción interesante, ¿verdad? Para personas que tengan ese tipo de inquietudes. Eh, y yo creo que ese es el gran problema del Frente Amplio, que absorbe a muchas de estas personas, las deforma y a los que no desgasta, o sea, a los que no deforma los desgasta para la actividad política. Entonces, en muchos sentidos, la gente se queda asqueada de pensar que, bueno, eso es el socialismo, pero es que eso no es socialismo, eso no es un partido socialista. Lo que pasa es que ellos tampoco te dan las herramientas para poder cuestionarlo. ¿Por qué? Porque aún estamos hablando de que el comunismo costarricense, o por lo menos los grupos de izquierda costarricenses, hasta, o especialmente lo veo en la juventud, hasta hoy en día no saben que tienen que tener un programa escrito. Que tienen que, o sea, que el programa son las reivindicaciones más profundas del partido, son los principios por los cuales usted milita. Y esa noción, o sea, hay una disociación de muchas partes de la militancia, que tal vez algunas que hoy continúan en el Frente Amplio pueden ser muy valiosas, pero hay una disociación entre lo que vos pensás que es correcto, tus principios políticos y el programa de tu partido en el que militas y el cual le haces política. Eso no tiene sentido. Hay un elemento
que es que cuando se critica el Frente Amplio, salen diversos sectores defendiéndolo a cada quien con su postura o cada quien de la forma que le conviene. Algunos dicen, ¿de qué se sorprenden si ya de por sí hace años era así? Otros dirán, sí, era lógico que el Frente Amplio iba a defender estas posturas porque todo el espectro político se corrió a la derecha y lo lógico era quedarse en el centro. Otros dirán, bueno, es que los que critican es la izquierda que nunca gana nada, ¿verdad? Asumiendo como que ellos ganaran algo, tener un diputado, o que porque cuando tuvieron 9 tampoco hicieron nada, o porque ganan elecciones burguesas para seguir con una política burguesa y luego a los 4 años pues que lo sacan del gobierno porque ni siquiera tienen el poder. El poder es tener las instituciones de represión, cárceles, la policía, las Fuerzas Armadas, el poder es tener el gobierno, el poder es tener todo el sistema judicial, el poder es tener todo, la capacidad y el poder económico, eso es el poder, no, el gobierno no es tener el poder. Entonces, algunos lo llaman a uno trotskista, otros lo llaman a uno anarquista, otros coanarquista, o, es decir, siempre hay una forma de salirse de las críticas, pero hay algo evidente y es que la verdad es revolucionaria. ¿Qué dirían ustedes a la gente que de alguna manera busca cómo defender lo que está haciendo el Frente Amplio y seguir militando en ese partido frente que no se define como ni uno ni como otro? Bueno, en primer lugar, Slava Stalin, por si acaso queda un poco, bueno, eso es importante decirlo. Y bueno, ¿qué les diría a ellos? Y nada, que se despierten de su burbuja, o sea, de que, de que hagan caso a sus principios políticos y que sean críticos y que ya vayan entendiendo que el Frente Amplio no, o sea, tiene toda la maquinaria política para seguir utilizándolos a ellos como moneda de cambio, digamos, de vayan ustedes a hacernos nuestras cositas, pero que a la hora de la hora no les va a dar ningún rédito. Y el único rédito que pretende o que puede darles es un rédito administrativo y burocrático, pero que en realidad, o sea, en torno a la adquisición de una mejor condición de vida para la clase trabajadora, pues no. Que sirva de alguna manera como herramienta para organizar una vanguardia por la construcción de una dictadura del proletariado, no, es que el Frente Amplio jamás va a tener esas posturas, puesto que se origina como una ruptura con esas posturas, ¿verdad? Es que, bueno, como el socialismo latica es el eurocomunismo antes del eurocomunismo. Sí, pues yo también siento que mucha de la gente que defiende ese tipo de posturas tiene como una cierta romantización del Frente Amplio pensando de que de eso, de que les van a cambiar la realidad completamente, de que se va a acabar el gobierno burgués y que vamos a empezar a vivir en una utopía de comunismo o de socialismo a como ellos lo piensen, digamos. Pero de ahí, de nuevo, es cuestión de que se despierten de su burbuja, porque, o sea, en realidad claramente vemos todos los ejemplos del pasado en el que el Frente Amplio ha tenido la oportunidad de hacer cosas y no solamente no las ha hecho, sino que muchas veces hasta teniendo posturas que uno se queda anonadado, digamos, o sea, por lo menos gente que pretende tener posiciones tirando hacia la izquierda, ¿verdad? Y esto son gente que sigue defendiendo ese tipo de posiciones, que sigue defendiendo ese tipo de actitudes y que en realidad por solo el hecho de que Villalta esté en la asamblea diciendo ¡páguele a la caja! Ya dicen, mae, sí, claro, mi presidente, 20 días en contra del imperialismo yanqui. No, mentira. Pero, Hay otro, perdona que te interrumpa, ahora que estás hablando de eso, cuando a Villalta le preguntan que el país está en medio de un proceso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le preguntan cuál es su posición y si fuera gobierno, ¿qué haría? A lo que responde que las metas planteadas por el gobierno con el acuerdo con el FMI es necesario alcanzarlas. Es decir, por supuesto que va a seguir adelante con el acuerdo con el FMI y que va a cumplir la agenda que ya le propuso o la ruta que ya le propuso el FMI como condiciones para sanear las finanzas públicas.
¿Qué opinas de eso cuando muchos de los sectores del Frente Amplio se definen a sí mismos como antiimperialistas? Es muy gracioso. Engañados. Engañados, eso es lo que puedo decir. Son unos engañados que no quieren despertar, es que ese es el punto. O sea, eh, bueno, yo creo que parte también viene de nuevo de toda esta deformación ideológica, de todo este liberalismo escondido que tienen en todos sus argumentos que aún no logran como agarrar. O sea, por ejemplo, la misma defensa del feminismo que es una defensa un poco como solapada porque las militantes de Frente Amplio son full feministas y toda la vara, pero Patricia Mora como ministra de la Mujer no puede decir aborto legal, seguro y gratuito sin quitarse la estirpe de ministra. A mí que me importa lo que piense de Patricia Mora, me importaba lo que pensaba la ministra de la Mujer en un momento más álgido de la oleada, de la marea verde, ¿no? Entonces, para lo que importa, o sea, para el tema de las políticas nacional, no tienen huevitos para nada, o gónadas, o como sea, para que nadie se sienta ofendidex. Pero, o sea, lo mismo pienso de las feministas, por ejemplo, vean esta situación. Tienen estas compañeras, ¿verdad? Que están full metidas en el feminismo, que tienen coordinaciones internacionales con este tema del aborto legal, seguro y gratuito, desde gente con Argentina. O sea, estamos hablando de personas que activamente militan por esto, que tienen que hacerse organizaciones aparte del Frente Amplio para poder sostener las posturas que tienen, porque en el Frente Amplio no les dan pelota, pero continúan militando en el Frente Amplio. Entonces se van haciendo sus frentecitos de lucha por todo lado, a pesar de que supuestamente el Frente Amplio debería incorporar todo eso, porque ni siquiera para las luchas más parciales el Frente Amplio se pone de acuerdo y siempre elige la salida más centro, la salida menos costosa y la salida en la que ellos no le digan socialistas por todo lado en las siguientes elecciones. Pero bueno, por si acaso alguien está escuchando eso, el Frente Amplio no es, nunca fue, ni nunca será medianamente socialista. Pues sí, efectivamente, efectivamente. No, y es muy gracioso ver a toda esta gente que tiene como estas posiciones antiimperialistas, entonces defender estas acciones del Frente Amplio, porque a final de cuentas, ¿qué diferencia del Frente Amplio del PAC? Así seriamente, entonces. Nada. Ahora tienen a Paola Vega, que es actual diputada del PAC, dándole la adhesión al Frente Amplio. Paola Imagínate. Vega, Paola Vega, que fundó el Frente Amplio con Merinos, según cuenta ella misma. Luego se pasó al PAC, es diputada actual del PAC y luego, sin haber terminado la legislatura actual, le da la adhesión al Frente Amplio. O sea, ¿qué diferencia al Frente Amplio del PAC? Que no han estado en el gobierno. Porque Patricia Mora fue ministra de la condición de la mujer en el gobierno actual, el gobierno del PAC. Es decir, participó activamente en un gobierno que luego pasaron criticando por todos lados, pero ahí tenían a Patricia Mora como ministra y ahí tenían luego a una diputada que luego se pasó al Frente Amplio. Sí, o sea, ¿se acuerdan como todo este asunto? O sea, fue todo el asunto del 2019 contra el combo fiscal y contra la criminalización de la huelga y Patricia Mora no se salía de la alianza con el PAC y no salía con la alianza con el PAC. No fue hasta ya final, cuando iba a empezar o sea, la campaña por las elecciones presidenciales, que se sale la mujer. O sea, vemos que es uno de los ministros más leales al gobierno del Bicentenario que tuvo todo el gobierno de Carlos Alvarado. ¿Por qué? Porque vemos la cantidad de ministros de educación, la cantidad de ministros de Hacienda que hubo y vemos que Patricia Mora fue una de las ministras más fieles durante todo este proceso. Y luego la descarada se sale diciendo que es porque no está de acuerdo con las medidas del gobierno, pero ¿dónde estaba esa oposición cuando estaban las huelgas del ICE, cuando estaban las 10,000 personas en Chepe Centro, que estábamos ahí nosotros, de hecho, contra el combo fiscal, por ejemplo? O sea, ¿dónde estaba? Ahí no dio la cara. Ahí prefirió esconderse y tal vez quitándose su estirpe o su condición de ministra, podía estar a favor de nosotros, del pueblo, digamos, pero como ministra no, entonces, ¿de qué nos sirve? Es lo mismo que pienso de Frente Amplio. Frente Amplio nos llamó a desmovilizar muchísimo el año pasado con todo esto del rescate nacional. Y que hay mucha gente dice que el rescate nacional era esto y era aquello, y por supuesto, era prácticamente burocracia sindical y pues movimientos en realidad bastante mal enfocados, pero no por eso quiere decir que las reivindicaciones que se estaban tomando en ese momento no fueran totalmente reales por parte del pueblo, que fueron después cooptados por rescate nacional, puede ser.
pero constantemente el Frente Amplio y entre esos Villalta llamaron a desmovilizar. Entonces, y con esta cosa de Patricia Vega, digo, Paola Vega, ya sí para mí es la cereza del pastel. Pero no porque me sorprenda, todo lo contrario. Más bien me estoy sorprendiendo que hay personas que se están saliendo porque ahora se están dando cuenta después de esta movida, o sea, tenía que ser una movida así de explícita para que cayeran en cuenta de que el Frente Amplio es un partido burgués, es la izquierda del sistema. No es una izquierda que rompe con el capitalismo, es una izquierda que tiene la intención explícita de continuar con el capitalismo y hacerlo más vivible. O sea, es que incluso si fuera materialmente plausible el volver al estado de bienestar de los 70 de liberación nacional, ¿de verdad queremos eso sabiendo que 50 años después vamos a estar donde estamos ahora? Bueno, yo creo que lo que queda por discutir, podemos hacer un programa completo sobre todas las contradicciones que tiene ya de por sí el Frente Amplio como partido y como frente, que no tiene un programa unificado como partido, que no puede tener centralismo, pero que al mismo tiempo trabaja como si fuera un partido con centralismo. Pero por el momento creo que vamos a terminar acá. Agradezco a la gente que nos ve, espero que compartan este video, que dejen sus opiniones, que comenten y que traten de viralizar lo más posible. Acá vamos a seguir nosotros, como dicen, con la navaja entre los dientes, amenazando y tirando hachazos muy directos a todo aquel que se nos ponga enfrente. Gracias, Joaquín. Gracias, Jimena. Esto fue Conversando con Trejos. Yo soy Trejos. Nos vemos la próxima. Gracias.